habíamos alcanzado a administrar lo que viene siendo el nombre de usuario y la contraseña para que se visualizara, perdón, el nombre de la persona, su correo y su cargo para que se visualizara acá. De tal modo que pudiéramos administrar bien lo que viene siendo la visualización, ¿verdad? Donde se miraba el, el punto donde se pusiera el nombre, el cargo y el correo. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos en el apartado de usuario, agregamos una instrucción. Pero antes de la instrucción, agregamos una nueva clase llamada login caché. La clase login caché obtiene, ¿verdad?, los valores estáticos, o bueno, crea valores estáticos, que son valores temporales que se mantienen, ¿verdad?, mientras la aplicación esté en uso. Ya, con su método getter y setter, que prácticamente lo que hace es poder obtener y poder darle los valores. Entonces, en la tabla, en la clase usuario, se le asignan los valores, ¿verdad?, que obtenemos dentro del evento del login de usuario, en el cual al iniciar sesión podamos obtener los elementos, ¿verdad? Tanto lo que viene siendo el nombre, el apellido, el cargo y el email. Así como también el ID del usuario para cuando hagamos consultas y tengamos que hacer, por ejemplo, editar algo, tener un registro de quién es el que editó o cómo, o el nombre y quién es el que editó, ¿verdad? Luego, en el modelo de usuario no tocamos nada, ¿verdad? Simplemente lo dejamos ahí. Pero en la capa de inicio de sesión, ¿verdad?, al iniciar sesión, se carga lo que viene siendo el evento login y se leen los datos de la base de datos. Asimismo, cuando iniciamos sesión y se carga lo que viene siendo el formulario, simplemente obtenemos los datos, ¿verdad?, que almacenamos en nuestras variables estáticas, en la cual lo que hacemos es visualizarlos en mi formulario. En el momento que aquí me aparezca el cargo, el nombre y el email de ese usuario. Vamos a hacer validaciones de usuario, ¿verdad? Y para eso lo que vamos a editar es, bueno, vamos a agregar aquí unos botones para simular que estamos haciendo lo que viene siendo la validación de usuario. O sea, en este caso vamos a especificar qué usuario tiene acceso a qué elemento. Entonces, bueno, aquí un botón, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá. Y en las propiedades lo vamos a ubicar al tope. Al tope. Y le vamos a dar una altura de 50. Entonces vamos a administrar lo que viene siendo el estilo y vamos a estar ocupando el estilo plano. Lo vamos a dejar sin bordes, en borde 0, para que no administre el elemento. Y acá simplemente vamos a especificar, ¿verdad?, que la letra va a ser la misma Century que estamos utilizando, de tamaño 11, y que el color del texto lo vamos a administrar en blanco. Entonces vamos a hacer como que estuviéramos haciendo varios elementos. Entonces aquí, bueno, a este panel le voy a poner un tamaño así cerrado, 280. Y aquí vamos entonces a agregar esto. Vamos a poner un botón, ¿verdad? Vamos a simular que esto es un registro clínico, ¿verdad? Un registro clínico. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer ese registro clínico y entonces necesitamos varios elementos. Como por ejemplo, ¿verdad?, la lista de pacientes, el historial,
de los pacientes, el calendario, la configuración y algunos otros elementos, ¿verdad? Entonces vamos a administrar eso. Entonces vamos a poner los pacientes, el historial, el calendario y la configuración de administración. Entonces voy a agregar esos 4 elementos. Entonces lo que voy a hacer es copiar este botón y pegarlos hacia abajo. 2, 3, 4. Entonces vamos a enlazar estos controles. Entonces al primero le voy a llamar BTN pacientes. Y de texto le voy a poner aquí pacientes. Al segundo le voy a poner el historial. Ya para visualizar el historial de quienes vinieron y todo eso. Aquí le voy a poner el nombre de referencia al botón y le pongo el botón historial. Luego vamos a ver el calendario, ¿verdad? Entonces aquí venimos con el calendario y aquí le pongo BTN calendario. Y por último, la configuración. Entonces para eso, aquí le voy a poner BTN configuración y al texto le pongo igual configuración. Perfecto. Entonces vamos a administrarlos acá. Le voy a poner que el texto se alinee a la derecha, ¿verdad? Y la imagen se alinee a la izquierda y vamos a empezar a administrar las imágenes. De paso voy a cambiar esta imagen porque no hace mucho énfasis, ¿verdad? No se ve bien. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo y se lo voy a poner en blanco. Y también el texto lo vamos a alinear a la derecha para que se mire todo bien ahí. Perfecto. Entonces voy a abrir la aplicación, ¿verdad? De los iconos que estoy ocupando. No se ve la aplicación de los iconos. Ah, chicos. Chicos. Aló. No, profesor. Ajá. La pregunta es, ¿no se ve el icono de la ventana de los iconos? No, no se ve. No se ve. A ver. Ahora. Ahora sí se ve. Ahora. Ok. Entonces, vamos a ocupar este mejor. Que va a ser el de logout. Por ejemplo, este. Vamos a ocupar este. Vamos a guardar en el escritorio. También vamos a ocupar el de paciente. Si buscamos el código de pacientes, no lo vamos a encontrar. Lo vamos a poner así como users. Y vamos a poner, por ejemplo, el paciente. Este vamos a ocupar. Eso lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el historial. Entonces vamos a poner history. History, por ejemplo, history book. Vamos a ocupar esto. Y tenemos el calendario, vamos a buscar el calendario aquí. Calendar. Y vamos a ocupar este, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y por último el de configuración. Configuration. Vamos a ponerle aquí. Con ese descuidito. Perfecto. Entonces vamos a cambiar aquí. A este le voy a poner el icono
un azul que acabo de agarrar, que se mire bonito. Ya este. Bien, perfecto. Vamos a ver el de los pacientes. Con la imagen. Ya este es el de los usuarios. Luego el del historial. Y buscamos el history book. Y vamos a seguir aquí. Calendario. Este es el calendario. Y por último el de configuración. Entonces venimos aquí y seleccionamos Security Configuration, que es el icono que agarré, y ahí está. Entonces, vamos a administrar los permisos. Cada usuario, ¿verdad? Tiene un cargo, ¿verdad? Pero el cargo, ¿verdad? Dependiendo del usuario, el tipo de cargo, va a tener acceso o no va a tener acceso a algunos elementos. Por ejemplo, el administrador, por ser administrador, tiene acceso a todo. Pero, digamos, un secretario no tiene acceso a la configuración, pero sí puede ver la lista de los pacientes y la lista del historial, por ejemplo, y el calendario, pero no a la configuración. Por ejemplo, un contador no tiene acceso ni siquiera a lo que viene siendo la configuración, pero sí al historial, por así decirlo. Entonces vamos a administrar esa configuración. Para eso, ¿verdad? En la capa, ¿se acuerdan que creamos una cuarta capa? Entonces, en la capa de entidad, dentro de la misma carpeta caché, voy a agregar una clase llamada cargos, en la cual yo voy a administrar lo que vienen siendo los cargos de mis usuarios. Entonces, aquí vamos a empezar a administrar lo que vienen siendo los cargos del usuario. Para esta ocasión, voy a ocupar la clase, pero en vez de hacer la clase, la voy a hacer estructura. ¿Por qué la voy a hacer estructura? Porque mi estructura me va a administrar simplemente qué puedo hacer y qué no puedo hacer dependiendo de mi cargo. ¿Ok? Entonces, vamos a administrar lo que viene siendo esa estructura. Muy bien. Entonces, para ello, vamos a administrar ese elemento. Entonces, para hacer la estructura, en vez de poner la palabra class, la administro como struct. Y recuerden dejarla pública, ¿verdad? Entonces, public struct se arma lo que viene siendo la estructura, en este caso, de los cargos. Y aquí prácticamente empiezo a definir que vienen siendo los elementos de la estructura. ¿Qué voy a necesitar acá? Obtener, ¿verdad? La definición de los cargos. De tal modo que por medio del cargo yo puedo administrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces aquí voy a crear la estructura y vamos a empezar a administrar lo que vienen siendo los cargos en el programa. Entonces aquí cargos simplemente mando a llamar cuáles son los cargos, ¿verdad? Entonces simplemente creo el public y los dejo en como que si fuera una constante. Voy a administrar los cargos. Vamos a administrar los cargos, ¿verdad? Como dijimos. Como estamos suponiendo que es una empresa de médica, ¿verdad? Una clínica médica. Entonces vamos a administrarlo como los cargos normalmente, ¿verdad? Primero vamos a iniciar con el de administrador. Entonces aquí decimos que el cargo es administrador. Lo mismo, ¿verdad? Public const string, por ejemplo, el otro cargo que pueden estar. Ay Dios. Después del administrador tenemos lo que viene siendo el recepcionista.
nosotros lo dejamos como secretario. Eso le vamos a decir aquí recepcionista, lo vamos a modificar. Recepcionista. Y por ejemplo el contador. Vamos a dejarlo así. Public const igual a contador. Entonces ya tengo la estructura. Y lo que tengo que hacer ahora es administrar lo que viene siendo la configuración. Esta configuración la voy a administrar en lo que viene siendo en la capa de inicio. De tal modo que deshabilite los botones, ¿verdad? Que el usuario tiene o no acceso dependiendo de su carga. Entonces, eso lo voy a modificar acá en el evento cuando nosotros cargamos los datos, ¿verdad? Entonces vamos a crear un método privado llamado validar usuarios. Entonces aquí vamos a hacer unas preguntas. Primero, ya tenemos la capa entidad caché, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer las preguntas primero. Sí. Lo que vamos a hacer aquí. Vamos a obtener lo que vienen siendo los cargos de mi usuario. Entonces, este simplemente es un modo de validación, de decir, si tal persona tiene tal cargo, va a tener acceso a esto otro y a lo otro. Haciendo que el sistema, ¿verdad?, pueda validar lo que viene siendo lo que el usuario tiene o no acceso al sistema. Muy bien. Permítanme. Muy bien, entonces vamos a administrar el funcionamiento. Entonces lo que vamos a hacer acá es prácticamente a reestructurar. Entonces vamos a decir, de mi clase cargos, de mi login, ¿verdad? De mi login caché, que es ¿qué se me dice? Login caché punto cargo es igual a mi cargo, ¿verdad? Que es mi clase cargos, que es mi estructura, igual al administrador. Entonces vamos a administrarle que va a tener acceso a todo, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle todos los botones. Entonces, por ejemplo, el BTN calendario se lo vamos a habilitar. Y le vamos a decir que va a ser verdadero. Oh. ¿Ah? Dos. El BTN, por ejemplo, configuración, lo vamos a habilitar. O sea, todos los botones que acabamos de agregar. Después el BTN historial, también lo vamos a habilitar. Y también el BTN pacientes. Ya lo tenemos habilitado. También vamos a preguntarnos, o sea, que si mi login caché punto cargo es igual a cargos de mi estructura a recepcionista, el recepcionista no tiene acceso a lo que viene siendo el historial ni la configuración, porque el historial y el historial va a ser accesible por lo que viene siendo el contador, por ejemplo. Entonces voy a copiar este mismo bloque de código y solo voy a cambiar algunos elementos. Entonces el calendario, como es el recepcionista, sí tiene acceso a la configuración, no tiene acceso, entonces le tiramos false, porque no queremos que tenga acceso a la configuración. Al historial no va a tener acceso porque el recepcionista solo tiene acceso a los pacientes y ver lo que viene siendo el calendario. Listo. Ahora vamos a cambiarlo con el último, que viene siendo el contador. Entonces, login caché punto cargo
si es igual de mi estructura cargos al contador, entonces vamos a copiar el mismo bloque de código y solo cambiamos. El contador no va a tener acceso al calendario, entonces tiramos a false. Tampoco va a tener acceso a la configuración, pero sí va a tener acceso al historial y no va a tener acceso a los pacientes. Muy bien, entonces en la base de datos teníamos 3 usuarios, ¿verdad? Pero los usuarios tenían otros elementos. Vamos a administrar esos usuarios para ver si le podemos cambiar al que tenía como secretaria, ponerle recepcionista. Y a ver si también modificamos algunos otros. Para que se administre tal cual lo tenemos aquí. Vamos a esperar que termine de cargar el SQL Server. Bueno, vamos a ir viendo acá en el archivo SQL que guardamos. Vamos a ver aquí. Estaría acá. Entonces vamos a ver aquí. Entonces tenemos Iverson es el contador. Vamos a probar con Iverson, ¿verdad? Que Iverson es el contador. Entonces vamos a probar con Iverson, que es el contador, para ver qué es lo que va a tener acceso y qué no va a tener acceso. Ah, bueno, todavía no he llamado el método. Tengo que llamar el método. Ok, mientras termina de cargar, vamos a ver aquí. Vamos a darle a conectar. Muy bien. Entonces lo tenemos aquí. Ya dejo usted la tarea, Lorto. Voy a abrir la base de datos anterior, la verdad que sería... ¿Cómo le pusimos al día? Bueno, este es el listado. Muy bien, voy a cerrar aquí, voy a llamar el método acá, antes de que se me crashee el Visual Studio también. Entonces aquí en el evento load, mando a llamar el método validar usuario. Entonces el usuario de Iverson no va a tener acceso a la configuración ni acceso al calendario, porque Iverson es el contador. Entonces creo que era Iverson. Ibermale y Male 85. Ok, va a hacer la consulta, cargó y miren ahí, solo tiene acceso al historial. Ya, el calendario y la configuración y los pacientes están desactivados porque él no tiene acceso a esos. Como es el contador, solo tiene acceso al historial, porque ahí es donde va a estar el registro de los pagos, etcétera, etcétera. Vamos a ver el administrador, que por ejemplo el administrador viene siendo Jorge Alexi. Entonces vamos a poner aquí Jorge Sales. Y la contraseña dice que era Infernus. Y ahora sí, como como Jorge Rocha es el administrador, tiene acceso a todito, ¿verdad? Tiene acceso a todita la configuración y a todos los controles. Entonces aquí teníamos un desarrollador, se lo vamos a cambiar y en vez de desarrollador lo vamos a poner como recepcionista, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a editar ese paramiento.
Vamos a dejar así como recepcionista. A ver, puse aquí. Recepcionista. Perfecto. Entonces voy a editar eso. Entonces, en el cargo, la recepcionista. Bueno, tengo que poner la tabla que es users, usuarios. ¿Se llama la tabla, no? Sí, usuarios. Entonces, cuando el ID, bueno, hay un solo con el nombre. Cuando el username igual, entonces el de Galo. Entonces vamos a usarle aquí. Perfecto. Entonces vamos a configurar eso para que ahora me diga recepcionista. Usuarios. Ah, bueno, no estoy usando la base de datos, exacto, es cierto, es cierto. Uso la base de datos y ahora sí puedo. Vamos a ver. Perfecto. Entonces ya no es desarrollador, sino que ahora es recepcionista. Perfecto. Entonces Galo es recepcionista. Vamos a entrar con el usuario de Galo. Entonces Galandre y 21. Entonces, como Alejandro es el recepcionista, solo tiene acceso a los pacientes y al calendario. Nada más. Entonces ahí tenemos configurado lo que viene siendo la validación de usuario. ¿Ya? Vamos a hacer un formulario aquí, ¿verdad? Para ver cómo lo vamos a enlazar. Entonces aquí en el de inicio vamos a ocupar este que está aquí restante. Lo vamos a administrar como MIDI parent. A ver qué se me hizo. Vamos a decir que va a ser el contenedor de lo que viene siendo formularios. Ok. Bueno, vamos a agregar un panel mejor, que sea más fácil, que se me haga más fácil. Ese panel lo vamos a el restante, lo vamos a colocar que agarre todo el centro y le vamos a decir que este va a ser el MIDI parent. Bueno, no me va a dejar. Entonces hagamos esto. Si le vamos a decir aquí es MIDI parent. Entonces dentro de aquí se van a cargar los otros formularios. Por ejemplo, vamos a cargar el formulario de administración de usuario, que va a estar en configuración. Entonces vengo acá y en el de presentación voy a crear el form de usuario. Entonces voy a crear un nuevo Windows Form. Lo voy a poner aquí bueno, le voy a poner FRM user admin, por ejemplo. Y lo mismo, ¿verdad? Entonces lo vamos a enlazar rápido. Vamos a hacerle que cargo, bueno, aquí el inicio. Cuando le damos clic al botón configuración, nos cargue en el MDI parent lo que viene siendo el formulario del admin, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo enlazamos. Entonces le vamos a decir, ¿verdad? FRM user admin. Vamos a poner aquí FA, FUA. La abreviatura. Le vamos a decir que va a ser un new formulario. .mdi children vamos a agregar igual, vamos a poner aquí fus.mdi children. Ahora no me lo está dejando, no se puede usar como el método no invocable. Ok,
vamos a decir, si le doy aquí a punto show, pero no quiero que se visualice por fuera, quiero que se visualice en el interno. Entonces yo sé que el dis.mdi mdi paren punto vamos a agregarle FUS. Pero aquí no me lo agrega así. O bueno, vamos a ver si lo agrega. El administrador era Jorge. Vamos a usar el usuario de Jorge. Por Ale. Sí estaba, ¿verdad? Sí, así estaba. Y aquí la contraseña. A ver, no lo puse bien. Sí, se petó aquí. Ok, vamos a revisar esto, cómo lo podemos armar. Un formulario no puede tener una interfaz MIDI secundaria y una interfaz MIDI primaria a la vez. Ok. No sé. Bueno, se lo estoy sobrecargando, pero no se están mostrando. Vamos a ver si lo puedo cargar ahorita. Show. Aquí prácticamente lo va a mostrar, pero no quiero que se muestre por fuera. Ve, lo está mostrando por fuera. A ver cuál era para mostrarlo por dentro. Ok, entonces vamos a administrar acá. Ah, ok. Entonces, aquí lo estaba haciendo al revés. Entonces le pongo aquí FUS, que es mi formulario que quiero cargar. Entonces le vamos a decir aquí MDI parent. Le vamos a decir this. Va a ser. Y aquí simplemente le decimos show para que se visualice dentro. Vamos a ver si funciona. Tiene que cargar dentro. A ver. Ok, ahí está, miren. Ahí cargó el formulario dentro. Pero si ven ahí, pues se está cargando varias veces dentro de ahí. No funciona eso, no queremos que se cargue así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurarlo acá. Vamos a ponerle también el diseño en plano. Entonces en las propiedades les vamos a quitar el estilo de borde en none.
Le vamos a poner un tamaño considerable aquí. 500 por 500. Bueno, está muy alto. Vamos a dejar ahí en 300. Creo que está muy pequeño ahorita. Bien, ahí. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a ajustar lo que es una tabla acá. Vamos a hacer como lo hicimos, pero vamos a crear un procedimiento almacenado que me cargue los datos de la tabla. O sea, vamos a crear un procedimiento almacenado que muestre a los usuarios. Entonces vamos a poner aquí createproc sp show users. Necesito parámetros, entonces digo solo que lo que va a hacer. Entonces vamos a decir select from usuarios. Eso sería todo. Ok. Entonces acá puedo especificar, no quiero el ID. Bueno, vamos a mostrar todo porque seríamos administradores, entonces no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a crear los elementos. Entonces me voy primero a la capa usuario, ¿verdad? De la capa datos, y voy a crear el public que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Ya no sería en este caso el login, sino que sería el... Bueno, vamos a ver acá. Data table. Vamos a decir aquí, mostrar usuarios. Va a retornar lo que viene siendo la tabla, ¿verdad? Entonces, vamos a administrarlo. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Vamos a administrar el bloque using y vamos a crear una variable llamada conexión, que esta variable conexión, ¿verdad? Como lo hicimos acá, vamos a obtener la conexión de la instancia que hicimos. Usando eso, ¿verdad? Vamos a realizar otro using antes de abrir la conexión. Entonces, abrimos la conexión. Le damos otro bloque using en la que vamos a estipular, ¿verdad? El comando. Y le vamos a decir que este comando va a ser un new SQL command. ¿Qué va a hacer el comando? El comando va a recibir lo que viene siendo la consulta. Entonces, el comando le vamos a decir que se conecte utilizando la conexión que hicimos. Al comando le vamos a decir que su command text va a ser igual al nombre del procedimiento almacenado, que se llama sp show users. Bien, entonces ya tenemos y vamos a crear lo que viene siendo, no necesitamos parámetros, sino que vamos a ocuparle, vamos a administrarle que va a ser el command type, ¿verdad? Su command type es igual a un procedimiento almacenado. Entonces, recuerden que vamos a retornar una tabla. Entonces aquí prácticamente solo le decimos, ¿verdad? Como vamos a obtener el mismo SQL Data Reader, porque vamos a leer la tabla. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a leer user. Vamos a decir que va a ser al command type punto, perdón, al comando. El command me hizo acá. Command.execute. Estoy diciendo acá. Command. Aquí le puse con doble M, ok. Command.execute reader. Entonces aquí va a obtener lo que viene siendo, ¿verdad? El reader. Y vamos a crear mi data table, que es la que vamos a retornar, que se llame usuarios. Bueno, no sé si estamos redundando aquí el nombre. Bueno, está bien ahí. Y le vamos a dar el valor del leer user. Punto
Bueno, ahí estaría bien. A ver, ¿por qué ahí no se puede implementar? Vamos a ver aquí. No sería get value, porque get value no llena la tabla. No la llena. Muy bien. Entonces, punto. ¿Cuál era el comando? Punto. Ay, que ahorita ando perdido. Vamos a ver el que hicimos la vez pasada. Solo lo voy a ocupar de referencia. Y aquí. Ok. Vamos a crear el data table aquí. Data table igual. New data table. ¿Cómo lo llenamos? Tabla.load. Entonces aquí .load. Y le damos aquí al leer usuario. Perfecto. Entonces ya teniendo todo, simplemente retornamos la tabla de usuarios. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos la tablita. Y en la de aquí simplemente mandamos a llamar el public data table bueno, vamos a poner aquí show users. No necesitamos nada y simplemente decimos return de mi objeto usuario el método mostrar usuario. Ok, ya como lo habíamos visto acá, da en la capa de negocio. Simplemente retornamos la tabla, okay, para no redundar mucho. Ok, y entonces acá en el formulario de aquí que vamos a agregar lo que es el de form user, voy a agregar el data grid view que va a tener los usuarios. Entonces le administro que no voy a editar, no voy a agregar, no voy a eliminar porque lo voy a administrar desde la base de datos. Entonces aquí en el data grid view le voy a poner dtg usuarios. Abro el evento load. Ok, bueno, voy a abrir el evento load entrando aquí. Listo. Entonces en el evento load simplemente hago como lo hicimos acá. Muy bien, entonces mando a llamar el método mostrar producto. Perfecto. Entonces voy a ocupar esto mismo. Solo que voy a modificar algunas cosas. Por ejemplo, que sería de usuarios. O como le puse. Ah, bueno, tengo que importar la capa, es cierto. Capa negocio. Aquí cn usuarios. Objeto mostrar igual new cn usuarios model. Entonces aquí
la tabla es DTG usuario. El data source va a ser igual al objeto mostrar, que va a ser mi show users. Perfecto. Entonces, como administrador, vamos a ver si funciona. Tengo un error. ¿Dónde tengo el error? A ver, porque tengo un error aquí. Ah, bueno. Solo me falta poner el... Vamos a correr. Y el único administrador es el usuario de Jorge. Entonces, configuración, y ahí está la tabla. Perfecto. Bueno, la vamos a hacer más grande para que se cargue, bien. Entonces tengo aquí diseño y vamos a dejar hasta allí, por ejemplo. Muy bien, entonces ahí estaría lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Administramos, ¿verdad? ¿Qué usuario puede tener acceso a qué elemento? Y como administrador, ¿verdad? La otra clase lo que vamos a hacer es administrar que pueda editar los usuarios, en este caso. Ya, vamos a administrar los usuarios. Muy bien, entonces ahí simplemente hicimos que mostrar a los usuarios como administrador. Y como administrador aparecen ahí los usuarios del... Si pues queremos agregar más usuarios o tal cosa. Muy bien, también vamos a hacer después una tabla pacientes para agregar pacientes, ¿verdad? Y ver si podemos administrarla con la tabla usuario. Perfecto. Entonces, ¿tenemos dudas con lo que hicimos aquí? No, profe. ¿Entendimos todo lo que hicimos ahorita? Sí. Ok. Entonces, administramos el evento, ¿verdad? De user, siempre utilizando la estructura en capa. Creamos el método mostrar usuario y creamos el método aquí simplemente para mandarlo a traer de la capa datos. Y aquí en el formulario del usuario, ¿verdad? De administrador de usuario, mandamos a traer eso. Perfecto. Entonces, eso sería todo. Y nos vemos la otra semana. Ay, profe. Bye. Chaito. Voy a poner aquí.